suministro de probióticos en adultos ha reportado beneficios a la salud digestiva en la correcta asimilación de nutrientes y oportuna eliminación de desechos. Los probióticos interfieren con el crecimiento de patógenos y regulan la maduración del sistema inmune. Los últimos 20 años de investigación de la microbiota intestinal han llevado a los probióticos a ocupar un papel protagónico debido a la evidencia de su impacto en los procesos digestivos, inmunológicos, metabólicos y dermatológicos. Chiodófilus ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas. Contiene la cantidad y combinación de cepas ideal para la correcta repoblación intestinal, regulación de procesos digestivos y equilibrio inmunológico. Respaldada con estudios clínicos que avalan su efectividad y estabilidad. Esta fórmula de Chiodófilus ha sido pionera y su presencia en el mercado sobrepasa los 30 años. Cuando de probióticos se trata, la experiencia marca la diferencia, porque muchos factores están en la balanza. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico. Buenas tardes. Realmente la inmunidad infantil y global es muy importante hoy en día más que nunca. Sabemos que el sistema inmune nos va a lograr defender de procesos infecciosos virales o bacterianos, pero también tenemos que tener un sistema inmune para que exista una muy buena respuesta a las vacunas. Las vacunas, si bien es cierto, como pediatra hemos visto que han funcionado excelente por muchos años, hoy en día las vacunas para procesos de infecciones virales están ayudando a mantener ese sistema inmune. Creo que hoy toda persona, niño o adulto, debe ser vacunado y en nuestra época de infecciones virales tan agresivas debemos tener ese sistema nuestro compensado, adecuado para lo que pueda llegar. Entonces, en primer lugar, la parte como tal de respuesta de nuestro organismo. La respuesta del organismo muchas veces depende desde lo que tuvimos antes, es decir, cómo recibimos esa leche materna, cómo recibimos esos anticuerpos maternos. Después, cómo nos alimentamos, cómo está nuestro sistema inmune gracias a tener un aparato gastrointestinal adecuado, tener una permeabilidad adecuada de esos alimentos que nos van a fortalecer el sistema inmune. Y finalmente, también es posible modificar y en un momento dado mejorar las condiciones de este sistema inmune con la adición de elementos, de medicamentos que mejoren el sistema inmune. Uno de esos es el calostro. El calostro humano realmente tiene sustancias que van a favorecer ese sistema inmune. Al igual que tener en cuenta los famosos probióticos. Hoy en día sabemos que los probióticos van a mejorar esa permeabilidad intestinal y una de las funciones que va a tener eso es que nuestro sistema inmune va a estar en mejores condiciones. Por eso quiero decirles hoy y vamos a discutir este tema de la inmunidad infantil. Buenas noches para todos, bienvenidos a este encuentro virtual. Quiero empezar por presentarme, mi nombre es Mariluz Díaz, soy psicóloga, soy capacitadora y entrenadora para los visitadores médicos de Laboratorios Magnum.
En nombre del laboratorio le damos bienvenida a todos los asistentes, también al doctor José Miguel Guerrero, quien es nuestro conferencista invitado. El doctor es médico cirujano, tiene una especialización en pediatría, especialización en docencia universitaria de la Universidad Javeriana de Bogotá. También tiene una especialización en neumología pediátrica de la Escuela Colombiana de Medicina y ganó el premio a Mejor Pediatra Neumólogo de América y de Europa de habla hispana en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en el año 2013. Consideramos que el doctor Guerrero es la persona ideal para el manejo de este tema que tendremos esta noche, cómo potenciar la inmunidad infantil después de un proceso de vacunación. El desarrollo de este encuentro se dará de la siguiente manera. Vamos a escuchar la exposición del doctor, vamos a tener una sesión de preguntas que ustedes desde ya pueden empezar a depositar a través de nuestro chat. Entonces, allí hay la opción de o levantar la mano o escribir en el chat. Todas las preguntas las resolveremos al final. También tendremos un juego de Kahoot con la finalidad de premiar a los asistentes. 3 de los asistentes pues tendrán un premio esta noche que los haremos llegar a través de los visitadores médicos, de los representantes que los visiten. La idea es que las respuestas, sean acorde a la información que el doctor presenta. Entonces los invitamos a que desde ya puedan ingresar o descarguen la aplicación de Kahoot o puedan ingresar a www.kahoot.it, que es la página donde pueden encontrar. Allí registran este número que es 3399-493. Ese lo vamos a dejar depositado ahí en el chat para que ustedes en cualquier momento lo puedan ingresar. Pueden hacerlo a través de otro dispositivo o abriendo otra pestaña en su celular para que puedan ingresar y participar. Entonces, sin más que decir, doctor, le doy el paso para que usted empiece con su disertación. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos con este tema en esta noche. Muchísimas gracias. Buenas noches por la invitación, Laboratorios Magna, y a todos ustedes por estar aquí en esta educación continua y compartida realmente y con el tema que nos acaba de comentar Mariluz. Pues sí, no sé si me ayudas a compartir pantalla para arrancar. Ok, la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces les decía que son varios los factores que influyen para tener una muy buena inmunidad. Entonces, hoy en día, muchas veces la alimentación materna por acción de actividades puede estar restringida y no ser la ideal. Hoy los controles prenatales que se hacen realmente y controles de la embarazada son fundamentales para estar viendo su aumento de peso, la calidad de alimentos que esté recibiendo, importancia de la sensibilización o no de alimentos alérgicos que pudieran en un momento dado desviar un poco la parte de la inmunología que va a recibir ese bebé. Pues bien, esto es una parte fundamental. Por lo tanto, el complemento, como vamos a ver más adelante, de ácido fólico de la madre, los folatos para evitar, vamos a ver, trastornos a nivel neurológico cuando la madre no está consumiendo esto, déficit de minerales como hierro, déficit de vitaminas que van a determinar no un adecuado desarrollo de ese feto. Esto es importante para tener en cuenta como qué va a determinar esa inmunidad que va a tener el niño. Y claro, ya cuando viene el parto, y también lo vamos a discutir, qué tanto ese parto es importante que sea natural por vía vaginal o qué tanto tan importante o no tan importante es que nazcamos a través de una cesárea. Esto va a tener sus implicaciones muy serias en el desarrollo de la microbiota intestinal. La alimentación de ese bebé que está recibiendo, y no sabemos los pediatras que esa leche de esos primeros 3 días es muy especial y eso es lo que denominamos calostro y vamos a hablar más adelante específicamente sobre este calostro. Ese tipo de leche de calostro o leche un poco madura o ya muy madura va a tener algunas características especiales para que ese sistema inmune lo tengamos adecuado. En primer lugar, para recibir o no la aceptación
de unas vacunas que se han a través de los años colocado a todos los niños realmente y que tienen sus defensas muy importantes para durante esos primeros 5 años de vida estar, digamos, protegidos por esa parte. Ahora, además, ¿qué tanto la parte neurológica se está desarrollando? Esto es fundamental. Ahora, dentro de ese desarrollo neurológico de estos niños, se tiene en cuenta el tipo de omegas 3 que estén recibiendo, los probióticos, estos omegas o dados por la madre o dados adicionales. La respuesta inmunitaria va a ser adecuada cuando se tiene cubrimiento de estas áreas. Ni qué decir de los agentes externos. Muchas veces hay agentes externos tóxicos que vamos a tener. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando un niño recibe una vacuna. ¿Qué reacción puede haber? ¿Qué efectos buenos, pero también algunos deleterios pueden existir? Y afortunadamente en medicina integrativa estamos buscando la forma de que esas vacunas sean efectivas sin dejar toxicidad. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces miren, ese desarrollo inmunológico va realmente desde los factores maternos, o sea, cómo está la madre, qué te está transmitiendo a través de esa placenta, el tipo de parto, vamos a ver lo fundamental que es tener un parto por vía vaginal, mucho más importante desde el punto de vista inmunológico que una cesárea. La duración de la gestación no es lo mismo, nosotros lo hemos visto como pediatras, un prematuro, el riesgo que tiene de contraer infecciones más severa por ser prematuro. La prematurez, digamos, es una debilidad del desarrollo inmunológico en el niño. Ahora, hay aspectos genéticos de la persona que está heredando esto. Hay factores genéticos en la aceptación o no aceptación de ciertos alimentos, la cantidad o no de antioxidantes que se tenga esta persona. Y todas estas respuestas se deben a dónde sale el niño, qué ambiente tiene. Y el primero es recibir esa alimentación materna. No nos cabe la menor duda que la alimentación ideal es la leche materna. Y vemos con tristeza que a veces al un mes ya suspenden lactancia materna. No, la Organización Mundial de la Salud dice ojalá entre 12 y 18 meses tener lactancia materna. Ese ambiente en el cual esté recibiendo la lactancia materna, ese contacto, por ejemplo, con mascotas, el contacto con el ambiente que está respirando, ¿qué tanto antibióticos damos? Nosotros los pediatras realmente a veces utilizamos antibióticos y se deben utilizar. Sin embargo, en medicinas integrativas tratamos de no utilizar tanto antibiótico y utilizar elementos que controlen muchas veces algunas infecciones, tanto virales como bacterianas. La alimentación complementaria que se inicia idealmente a partir del 6º mes debe ser introducida lentamente para evitar reacción inmunológica de alergia. En esto el ser humano va tolerando poco a poco y es así como después del año prácticamente está recibiendo todos los alimentos. Desde el inicio gestante hasta este desarrollo de dieta complementaria va a depender nuestro sistema inmune y las respuestas a esas vacunas de recién nacido, de 2 meses, 4, 6, de acuerdo al esquema que se tiene en cada país, pero en general en los primeros 5 años es muy similar en la mayoría de los países, pero la respuesta a esa vacuna va a depender de las condiciones en que esté ese paciente. No es lo mismo un paciente desnutrido de bajo peso, no es lo mismo un paciente que tenga un genotipo de TH2 alérgico al recibir una vacuna, no es lo mismo un paciente que esté recibiendo inmunoterapia o esté sometido a medicamentos de disminución de su sistema inmune. No es lo mismo estar el niño en un episodio infeccioso o no tenerlo. Esto es lo que debemos tener en cuenta para mejorar ese estado inmunológico de defensas, de cómo estar él cuando aplicamos la vacuna. Y vamos a ver, y lo más interesante de la charla de hoy es que hay medidas
para mejorar esas condiciones externas a lo que ya llevamos adentro. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, desde esos primeros días, el estado nutricional de la madre es fundamental. Y por eso es ese control de peso de la madre. En qué peso o en qué grado de nutrición o desnutrición entró la madre en el embarazo. De ahí van a depender no solo tipo de malformaciones como tal, sino malformaciones o alteraciones en el sistema inmune. Esto es cada día más visto y por eso se exige los diferentes secretarías de salud los controles prenatales que van a dar como resultado un estado embriológico adecuado y ese estado inmune que están haciendo desde esas primeras células a tener un recién nacido dentro de la parte de sanidad. La siguiente. Muy bien, entonces miren, ya les decía que esa madre que se está alimentando en una forma adecuada o no adecuada va a depender de y qué tipo de alimentos tiene. Miren lo del ácido fólico y por eso a veces es la deficiencia de ácido fólico la hemos visto con alteraciones en el momento en que nace el bebé y no solo malformaciones cardíacas, sino dependientes del tubo neural, los mielomeningoceles. Esto se debe a una no adecuada alimentación o suplementación de la madre durante los primeros meses de embarazo. Esas primeras 10 semanas son fundamentales y realmente durante esos primer mes, sobre todo, hay más malformaciones cuando hay ausencia o una agresión externa en estos primeros 28 días, digamos, de la gestación. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ese bebé, sea prematuro o a término, que va a recibir de esa madre esos primeros días, lo que llamamos el calostro, pues es un alimento especial que el arquitecto del universo le ha dado al ser humano. ¿Por qué decimos todo esto? Porque si no tuviéramos esta posibilidad, realmente es una recarga del sistema inmune que se debe tener. Si bien es cierto, hay gran cantidad de agua, además de eso tiene grasas, tiene carbohidratos y tiene proteínas. Pero ojo, dentro de esas proteínas, y eso es lo importante entenderlo desde el punto de vista del sistema inmune, que va a tener unas de las inmunoglobulinas que necesitamos, todas nuestras mucosas, desde la mucosa nasal del bebé, de la mucosa, la parte intestinal del bebé, va a necesitar lo que es la inmunoglobulina A. Entonces, primer punto o elemento es la dosificación o la ir creciendo esa inmunoglobulina A en las mucosas gracias al calostro. ¿Cuántos niños vemos con deficiencias de inmunoglobulina A en el primer año? Muchos, pero se debe a que la mayoría no recibieron lactancia materna y sobre todo esos primeros días tan importantes como es el calostro. Hay otras proteínas que realmente ayudan a protegerlo al niño, como es la lactoferrina. Muchas veces ese hierro que se tiene cuando hay una infección, la lactoferrina va a llevar que no produzca sobreproducción bacteriana. O sea, la lactoferrina es otro elemento fundamental dentro del calostro. Las células que van en el calostro van a ser parte de ese sistema de soldados, los famosos linfocitos. Y miren una cosa interesante para evitar, digamos, reflujo gastroesofágico, buen vaciamiento gástrico. Si el bebé está recibiendo durante estos primeros 3 o 4 días ese pH, que es un poco más alcalino de 7,45, va a permitir una evacuación adecuada y el bebé va a tener menos vómito, menos reflujo. Entonces, mira un bebé que está recibiendo leche en tarro en lugar de recibir leche materna. Necesariamente, y por la concentración y las características de este calostro, no hay comparación. O sea, hay de menos cantidad de reflujo y de gastritis y de buena absorción cuando están recibiendo el calostro materno, este recién nacido.
Muy bien. Entonces, ahora, muy importante que considerar el calostro como algo más espeso, y por eso a veces dicen hay que espesar el tetero cuando por alguna razón, para mejorar esa posibilidad de desarrollo de reflujo gastroesofágico. Esto es fundamental y creo que ojalá todos los niños deberían recibir calostro materno. Ahora, habrán algunas excepciones por patologías muy puntuales, tanto de la madre o del bebé en su estado inicial, que no lo permitan. Pero mientras más tengamos estos 3 o 4 días recibiendo ese calostro, y recuerden que dice, dele a libre demanda. Esto es fundamental, porque si no lo colocas muy seguido, no hay la producción de leche materna, de ese calostro inicial. Entonces creo que en todos los servicios de salas de parto y salas de recuperación y de puerperio se tiene en cuenta esto y en la casa debe seguir este aspecto. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya la leche que no es calostro, digamos, va a partir del 10º día, que ya es una leche más madura y puede la cantidad ser casi 1 litro diario que pueda producir de leche madura la lactante. Ahora, la mayoría de ellos siguen teniendo otras sustancias no tan concentradas y específicas como el calostro, pero sí, y esto es fundamental, algunas glucoproteínas que van a tener contacto para la producción de la flora intestinal. En este caso, Lactobacillus bifidus, que lo comentaremos más adelante. Ahora, tienen otros sistemas del sistema de alimentación de grasas, de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, fundamental en el desarrollo neurológico del bebé. Por lo tanto, esa leche madura, materna, va a incidir definitivo en el desarrollo neurológico, tanto pondoestatural como neurológico, y va a marcar su desarrollo o cómo va a ser ese niño en los próximos meses o años. Entonces, hoy en día se sabe de algunos omegas 3 que vienen de ácido linoleico, ácido EPA y DHA que tiene la leche materna, que a veces en la industria se colocan leches en las cuales se les adiciona esto. Y está bien que adicionen en estos casos precisamente para que ese desarrollo neurológico del bebé sea el más adecuado. La siguiente. Muy bien, ya realmente comparando el calostro versus la primera leche y la leche madura, pues van cambiando los contenidos fundamentales. Sin embargo, la leche ya de 1 mes que está dando la madre, que sigue produciendo, digamos, dando carbohidratos, lípidos, vitaminas, que todas estas van a tener que ver en el desarrollo. Ahora, las vitaminas más importantes, liposolubles, A, D, E y K, tienen que ver y están en la leche materna. Vienen minerales en la leche materna como zinc, hierro, azufre, potasio, selenio, manganeso. Todo esto hace parte de la leche materna y es por eso que desde hace ya pues décadas se sabe que no hay comparación de una leche industrializada versus la leche materna. Una cosa importante respecto a la caseína y la relación de proteínas es de 80-40, es decir, la caseína es mínima respecto a las otras proteínas y eso es la naturaleza ha protegido, digamos, a las personas atópicas o alérgicas porque esa leche materna tiene condiciones muy especiales para que no produzca alergia al bebé. Pero va a depender, y eso es importante, de la alimentación que tenga dicha madre. En el caso de un paciente que sea alérgico, un lactante con dermatitis atópica, un lactante con un cuadro de asma en el primer año, esos pacientes deben seguir lactando, pero la madre también debe tener una alimentación muy especial para no aumentar la cantidad de leche de vaca por la madre. Esto es fundamental para ir controlando, por un lado, la parte inmunológica y por otro lado, la parte alérgica. La siguiente, por favor. Muy bien.
Cuando uno dice como pediatra, no, a usted por darle, señora, lactancia materna, ¿de qué lo va a defender a su niño? Miren, los cuadros diarreicos realmente son indudablemente más frecuentes cuando tú recibes leche o el bebé está recibiendo leche en tarro o leches maternizadas. Como neumólogos sabemos que las infecciones virales o bacterianas son más severas en aquellos niños que no recibieron leche materna. Y mire, lo del estreñimiento también, y vamos a ver cómo la flora que van teniendo estos niños, gracias al recibir la leche materna, van colonizando las bacterias de la microbiota buena. Entonces, esto ayuda precisamente a que esos niños tengan menos cólicos, no sean estreñidos, y qué no decir de las alergias. Y ya habíamos adelantado algo. Paciente que está recibiendo leche materna con una alimentación sana, las posibilidades de desarrollar alergias son menores, no cabe la menor duda. Hay trabajos en alergias de piel, las dermatitis atópicas, los diferentes salpullidos que salen, pues son mucho más frecuentes cuando no se utiliza leche materna. La leche materna nos va a proteger. Todos esos anticuerpos que está recibiendo por el calostro, pues van a permitir que infecciones virales sean fácilmente controlables. Lo mismo infecciones bacterianas. En general, el aumento de peso, si bien es cierto, lo puedes tener con leches maternizadas, industrializadas, con leche materna, ese aumento de peso es genial. Se va en una curva adecuada de acuerdo a la cantidad de leche materna que esté recibiendo. Ahora, enfermedades tan severas y crónicas como una diabetes y algunas enfermedades de déficit de algunos minerales se deben haber recibido solamente una leche industrializada y no la leche materna. En conclusión, la leche materna, sobre todo el calostro, en estos primeros días van a determinar ese sistema inmunológico y de evolución neurológica en todos estos pacientes. Siguiente. Esto era lo que decíamos al inicio, que no es lo mismo tener un bebé que nació por vía vaginal o por una cesárea. Como pediatra digo, ya hay un hándicap en la persona que nació por cesárea. Y si no recibió leche materna, peor. O sea, tiene 2 puntos en contra una vida que se presenta adelante y difícil y contaminada y de muchas cosas, pero debe ser preparado por una flora intestinal adecuada que se logra en el parto vaginal y no en la cesárea. De hecho, las cepas son bastante diferentes y en una diapositiva posterior vamos a mirar cuáles predominan más en unas que en otras. La siguiente, por favor. Bueno, estos probióticos, ¿qué es lo que hacen? Los probióticos tienen muy buena acción. Ya dijimos, nombramos hace un momento del lactobacillus bífidos, estos que están creciendo gracias al contacto con la leche materna van a tener, primero, nos van a defender ese intestino de ese recién nacido y aquellos puntos en el intestino en donde están las criptas profundas, ahí hay lo que se llaman las Hunt Union, la unión en donde hay entrada de alimento al torrente sanguíneo o salida hacia afuera. Esto se logra que los probióticos estén en forma de barrera ideal para la absorción. Y se ha visto claramente que la producción específica de inmunoglobulina A secretoria, la que ya la teníamos en el calostro, aumenta a nivel intestinal cuando damos un probiótico. O se está formando por la alimentación o tú lo estás dando en forma extra. Y ese extra es lo que vamos a mirar como hoy, a pesar de tener vacunas, necesitamos un refuerzo. Y ese refuerzo que ya lo estamos hablando es ese probiótico. Ahora, ¿cuántas veces hay infecciones intestinales en pediatría? Muchísimas, sean diarreas virales o bacterianas. Pues el probiótico va a actuar como un bactericida local ante la flora
que está predominando la mala a la buena. Entonces, la flora benigna tiene, digamos, ese apoyo del sistema inmune a nivel de la mucosa intestinal. Y precisamente lo que está comiendo el bebé va a ser mejor asimilado, mejor absorbido cuando tiene una adecuada flora intestinal. Y se ha visto que las personas o niños que tienen una motilidad intestinal disminuida, es decir, estreñimiento, producción de gases, mejoran cuando tú adicionas un probiótico que tenga la capacidad de mejorar. Y esto lo tienen los productos que vamos a ver a continuación. Esto de lo del estreñimiento es, digamos, alguno de consulta de todos los días. Ojalá la utilización de estos probióticos en esta época, desde niños de 6 meses, de 1 año, se les puede dar probióticos, lo necesitan. Hay que mejorar esa regulación intestinal. Y hoy, el punto que ha llegado máximo en cuanto a la interpretación de probióticos es la producción, escuchen muy bien, de todos los neurotransmisores, de todos esos neuropéptidos, dependen de la calidad o tipo de cepa que tengamos a nivel intestinal. Y lo vemos, yo mido los niveles realmente de bacterias en colon y veo cómo están caídas en millones por centímetro cuando ese paciente necesita probiótico, y realmente son pacientes que son deprimidos, que realmente tienen cambios en el comportamiento porque sus neuropéptidos, por ejemplo, o la serotonina no se está produciendo. Entonces, una persona con trastorno de, digamos, el comportamiento, de depresión, tiene que ver con que esos neurotransmisores, neuropéptidos, no están en forma adecuada debido a la falta de un probiótico específico en el intestino. La siguiente. Muy bien. Entonces, los lisados bacterianos o probióticos que se han dado inclusive antes de nacer el bebé van excelente. Hay una relación entre la flora intestinal de la madre o extra y lo que va a presentar después. Este trabajo del doctor Kubis-Kwan, la doctora Lau, realmente nos demostraron que la intervención de probiótico puede mejorar la posibilidad para que ese niño no nazca con dermatitis o que no desarrolle dermatitis atópica. ¿Eso qué nos dice? Que hay una correlación entre el tipo de flora intestinal. Si estamos agregando Doctor, esto, disculpe que lo interrumpa, me dicen que se está yendo un poco el audio. ¿Hay posibilidad de que se acerque un poco más? Es que el sonido está un poco irregular. Correcto. Eso, doctor. Ok, un poco perfecto. Más cerca. Ok, gracias. No, con todo gusto. Entonces les decía que esta parte de tener una madre embarazada y que sea atópica y pueda recibir unas cepas de probiótico y que esto cambie el gen de la alergia y no desarrolle dermatitis atópica, esto ha sido fantástico, y no desarrollar asma. Creo que son de las intervenciones epigenéticas interesantes que hemos visto en los últimos 20 años y que funcionan realmente. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, hemos escuchado prebióticos, probióticos, simbióticos. El probiótico realmente es el alimento de esa bacteria y el probiótico es la bacteria como tal. Muy bien. ¿Qué se ha encontrado del uno y del otro? Hay trabajos y evidencias muy claros que el mismo prebiótico, sea un FOS, sea una inulina, disminuyen el cuadro de dermatitis atópica. Esto está muy bien. Pero también hay trabajos en donde los cuadros broncoobstructivos son menores, es decir, cuadros de asma o de bronquiolitis o de dermatitis atópica menos severos, inclusive controlables, cuando utilizamos probióticos. Hace poco en un congreso hablábamos sobre cómo manejo de los probióticos en asma. Funcionan y hay trabajos excelentes, porque esos van a permitir que no entren sustancias en desencadenar el cuadro alérgico. Y esto
es concluyente. Un paciente que no está controlado, que es atópico, debe estar recibiendo permanentemente un probiótico adicional para lograr el control de estas enfermedades atópicas. La siguiente. Bueno, uno de esas bacterias probióticas buenas es el Lactobacillus gasseri. El Lactobacillus gasseri tiene unas propiedades muy puntuales y que están sustentadas con bastante bibliografía. Por ejemplo, propiedades antialérgicas. Imagínense que se ha controlado la inmunoglobulina E en un niño a quien se le da Lactobacillus gasseri, que esos niveles de inmunoglobulina E, por ejemplo, sabemos que deben ser mayores o digamos menores a 100 en cualquier niño, menores de 40 en el menor de un año, o en cordón umbilical menos de 0,5 unidades internacionales, se puede lograr cuando damos Lactobacillus gasseri. Disminuyen. Y el paciente que tenemos una IgE en 300 o 400, que a veces por inmunoterapia se logra disminuir esa IgE algo, pues, oh sorpresa, que el dar adicional Lactobacillus gasseri va a disminuir esos niveles de inmunoglobulina E, producida por los linfocitos B, gracias a la interleuquina 4. Eso se logra, miren, con este tipo de bacteria muy puntual. Hay una estimulación de los linfocitos killer que van a determinar nuestro sistema inmune. Niños que estén recibiendo adicional Lactobacillus gasseri van a tener un mejor control de infecciones dado del estímulo de linfocitos killer. Esto es fundamental. ¿Y qué va a pasar con el paciente con rinitis alérgica? Pues por un lado, los linfocitos killer lo están defendiendo de sobreinfecciones y la presencia de la inmunoglobulina E disminuyéndome, es claro y evidente una mejoría. Entonces quisiéramos a todos los pacientes atópicos estar dando un suplemento de Lactobacillus gasseri para mejorar su sistema inmune e indirectamente su sistema o enfermedades atópicas. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, decíamos que hay muchos trabajos sobre esto, cómo mejoran los pacientes atópicos cuando estamos utilizando o no unos probióticos. Y en esto también la flora que tienen o no. Aquí en este estudio también demuestran cómo aquellos pacientes que nacieron por cesárea tuvieron más infecciones, pero también más alergia. O sea, Doctor, disculpe que le interrumpa. Ahora la posibilidad de que esté tapando el micrófono es que se escucha en momentos muy bien y en momentos un poco lejano. Entonces no sé si es eso. Bueno, ok. ¿Ahí qué tal? ¿Mejor? Ahí se escucha, Bueno, sí. ok. Entonces les Ya. decía que los niños que nacen por vía vaginal van a tener una flora más adecuada y por lo tanto esa flora es la que va a prevenir las alergias. Y yo cuando veo niños alérgicos en estos años, les pregunto en la historia clínica, los mayor complicados de infecciones asmas severas, rinitis alérgicas de difícil manejo, persistentes, crónicas, la mayoría han nacido por cesárea. En cambio, aquellos que fue fácilmente controlables gracias a que tuvieron un parto por vía vaginal. Esto ya hay trabajos en los últimos 20 años al respecto y todos estudios muy grandes, digamos, de cortes muy grandes en unas latitudes en donde se han podido hacer estos trabajos lo demuestran. La siguiente, por favor. Muy bien, otro de estas bacterias amigas que se llama el Bifidobacterium bifidum. ¿Qué hace? Miren las infecciones diarreicas, las EDAs que tenemos los pediatras todos los días y las sobreinfecciones, a veces por una Escherichia coli específicamente. Este riesgo de E. coli se ha asociado directamente cuando utilizas Bifidobacterium bifidum y lo tienes elevado, o estás dando dosis extras, estos niños, en primer lugar, menor cantidad de diarrea. Y segundo, sobreinfecciones específicas
con Escherichia coli han disminuido y por lo tanto hasta infecciones urinarias se ven disminuidas cuando estamos utilizando este tipo de probiótico como el Bifidobacterium bifidum. La siguiente, por favor. Bueno, miren esto de interesante. ¿Qué tanto el hongo es controlado por un probiótico? Aquí hay un trabajo con el uso de nuestro Chiodófilos. ¿Qué tanto mejoraron las lesiones de cándida en boca respecto cuando se usó o no este probiótico? Los datos hablan de que hay mejoría. O sea, cuando uno tiene una inmunodeficiencia dentro de las bacterias o de órganos o, digamos, elementos que se aumentan, no solo virus, bacterias, sino los hongos. Pues bien, cuando tú utilizas este tipo de probiótico, que vamos a ver el Chiodófilos, pues disminuyeron las lesiones por cándida. Esa alteración de la flora que aparece cuando das un antibiótico. En pediatría vemos muchísimo. Por solo el hecho de haber recibido amoxicilina o cefalexina, ese bebé desarrolla cándida. Pero si tiene adicional elevados niveles de probióticos, se logra que no sea tan severo eso o que más no aparezcan lesiones especiales. Lo mismo que cuando altera el cuadro diarreico y al dar el probiótico se estabiliza esa flora y clínicamente mejora no solo la diarrea, sino las lesiones de cándida. La siguiente, por favor. El otro es el Bifidobacterium longo, que es también una bacteria de nuestro intestino y lo que se ha visto es en lo más asociado a los cuadros gripales. Cuando tú tienes un cuadro gripal muy recurrente y adicionas un probiótico en el manejo de esas sobreinfecciones o severidad de cuadros gripales a repetición, se ha visto en trabajos comparativos que con el Bifidobacterium longum se logra mejorar el número de resfriados que puede tener un niño en un año. Y lo que ya decíamos al principio de cómo ese movimiento intestinal, y este es uno de los probióticos o cepas que va a mejorar ese estreñimiento tan molesto y tan no adecuado en la alimentación y evolución de nuestros niños. Miren las particularidades que cada cepa puede tener en un momento dado y con la aplicación y el conocimiento, digamos, son las bases para en qué pacientes realmente nos pueden servir estos probióticos. La siguiente. Bueno, en la parte neurológica, así como habíamos dicho, la parte inmunológica, también en la parte neurológica también ayudan y decíamos la producción de esas sustancias que llamamos neurotransmisores, como dopamina, serotonina, el GABA, el glutamato como tal, y ellos salen de aminoácidos esenciales. Esos aminoácidos esenciales se van a ver favorecidos cuando hay una alimentación materna, cuando hay un calostro. Todo esto va a determinar. Y la flora intestinal. Las dos cosas son simultáneas. Por eso no podemos decir que únicamente el calostro o únicamente el probiótico. Yo creo que es el dúo dinámico de la potencialización de nuestro sistema inmune. Todas esas células nerviosas de conexión, tanto centrales como periféricas, esas sinapsis que tienen que hacer el desarrollo neurológico del niño, van a depender de estas sustancias que indirectamente van a estar de acuerdo a si tuvieron un adecuado nivel de probióticos y una estimulación inicial de un calostro o una alimentación de leche materna que van potenciando dicho efecto. La siguiente. Muy bien, miren cómo esas neuronas que al principio recién nacidos son inconexas y por eso ese reflejo de Moro que solo dura hasta los 3 o 4 meses, porque ya va madurando y hay, digamos, control en el movimiento y ese crecimiento en neurodesarrollo con los probióticos se ha visto estudios interesantísimos. O sea, todas las conexiones neuronales van mejorando cuando tú tienes, bueno,
unos probióticos y también un alimento especial, todos esos derivados para subir, digamos, los omegas 3 que van a ayudar y ser necesarios dentro del Doctor, desarrollo. Siga, dime. disculpe que le pregunte, ¿hay posibilidades de que de pronto, no sé, si a través de un manos libres, algo que pueda conectarse directamente al sonido? eh, Porque hay momentos en que lo perdemos, hay momentos en que está muy claro el audio y hay momentos en donde se va. Bueno, Entonces, no sé si un minutito para que... voy a tratar de no moverme tanto, de pronto están más frente aquí a la pantalla, ¿de Ahí se acuerdo? escucha perfecto, ahí sí Perfecto, se creo escucha que es el perfecto. momento, el sitio, la distancia ideal. Muy Perfecto, bien, doctor. ese sistema nervioso central se va a ver favorecido realmente cuando tenemos esos probióticos que nos están dando los neurotransmisores y además los elementos para la mielinización. La mielinización que va creciendo desde el recién nacido hasta los 2, 3 años, cuando crece el cerebro en su forma más rápida e importante. De ahí la importancia de ese crecimiento de ese niño en los primeros 2 a 4 años de vida. De ahí va a depender. Ya quizás después no tiene tanta potencialidad en crecimiento. Ahí es donde debemos estar dando estos suplementos también. La siguiente. Muy bien. Entonces, el producto que queremos quede claro acá respecto a lo que hemos hablado, uno de ellos es el Kids Chiodophyllus, y ya lo habían visto en la cinta que se pasó inicialmente. Pues bien, miren, estos probióticos, estas cepas que tienen son el Lactobacillus gasseri, que ya lo comentamos y volvemos a repetir. Definitivamente estimula esas células killer, aumenta la producción de inmunoglobulina A, todo esto y disminuye la congestión nasal, disminuyendo la rinitis alérgica por disminución de inmunoglobulina E. Esto debe quedar muy claro en todos nosotros. Los otros dos que son bifidobacterias. Esto es lo interesante de probióticos. En el mercado hay muchísimos, pero la utilización de uno no complementa cuando son en ese estilo y las características y las cantidades que se tienen. Por lo tanto, el Bifidobacterium bifidum también va a ayudar muchísimo en la parte gastrointestinal, es decir, disminuir el cuadro diarreico en los niños al mejorar esa flora intestinal después de antibióticos. Eso es a diario que vemos. Un paciente que está con cuadro diarreico, además del manejo, sea viral, de hidratación, bacteriano, en fin, o parasitario, necesita ese probiótico Bifidobacterium bifidum porque ayuda definitivamente a las deshidrataciones y en general mejora la salud. El Bifidobacterium longum también mejora ese estreñimiento que habíamos dicho y en general el paciente gastrointestinal también lo mejora. La combinación de dos cepas de probióticos de flora sana, como son los lactobacilos y los bifidobacterios, tienen esta especificidad en Chiodophyllus. De ahí los años en los cuales se ha permanecido. Esto no apareció hoy, ya se tiene mucha experiencia. Yo los vengo utilizando quizás hace unos 12 años y lo que he visto es lo que estamos describiendo. Estos pacientes, tanto inmunológicos deprimidos como alérgicos, créanme que uno de los beneficios es haber usado este específico probiótico Chiodophyllus, que lo estamos utilizando prácticamente en la mayoría de pacientes a los cuales estamos buscando mejorar su cuadro inmune después de vacuna o sin vacuna y también mejorar la parte alérgica en estos pacientes. No nos cabe la menor idea, en menor duda. La siguiente, por favor. Muy bien. La próxima, gracias. Entonces, el dar estos 3 cepas de niños, ¿de dónde vienen estas cepas? Son humanas. Se describe que no requieren refrigeración. Hay que mirar la fecha de vencimiento, pero no hay vencimiento, digamos, siempre se debe mirar esta fecha.
el empaque con el cual vienen realmente protegidos y el grado farmacéutico demostrado realmente por esta empresa que dice lo que hace y hace lo que dice. Realmente la cantidad de esas tabletas masticables y una sola diaria. Y una cosa importante, que no contiene lácteos ni azúcares ni químicos. Para mí como médico integrativo, tener un probiótico que tenga estas condiciones, la cantidad de unidades formadoras de colonia, los millones adecuados que son capaces de sembrar y reproducir todo lo que hemos visto clínicamente, le da la seguridad de que quienes lo venimos usando continuemos y quienes no lo están haciendo tomen y comparen la evolución de sus pacientes cuando se dan esta oportunidad. Ustedes como médicos que están utilizándolo o quienes ya lo vienen reconfirmando y puedes comparar en un momento dado cómo es la evolución de tus pacientes. La siguiente, por favor. Muy bien, eso fue lo de probióticos. Ahora avancemos un poquito en la parte del calostro, que ya dijimos las características que tienen, esas cantidades de lo que salen los primeros días de la leche, tanto en animales como en el hombre, pues realmente eso tiene propiedades antivirales que no me cabe la menor duda. La siguiente. Entonces vamos a hablar un poquito del producto y por qué funciona todo el calostro. Ya hemos dicho que ayudaban en un momento dado a que el paciente, digamos, no tenga reflujo, evacúe mejor. Otro que ayuda, por ejemplo, a que el Helicobacter pylori, y esto es muy importante, no aparezca. O sea, la bacteria Helicobacter pylori no aparece cuando tú estás recibiendo el calostro. Aquí hay un punto de inmunología que me parece fundamental. La interleuquina 10, recordemos que es una proteína que es capaz de bloquear a una de las interleuquinas más inflamatorias, que es la interleuquina 6. Dar calostro significa bloquear la interleuquina 6, que es junto con la 1, la cascada inflamatoria por trauma, por infección. Y hoy, con COVID, realmente estás recibiendo calostro, estás protegiendo realmente cualquier proceso inflamatorio. Este punto para mí es de los más, digamos, acción directa antiinflamatoria y antiinfecciosa, el contener unas dosis elevadas de interleuquina 10, este calostro. Entonces, creo que en la parte infecciosa y ahora en cualquier tipo inflamatorio, es decir, cuadro de inflamatorio de trauma, inflamatorio de artritis, puede servirte el calostro. Por eso los niños traumatizados que tuvieron una infección severa se benefician rápidamente utilizando esto durante el proceso de recuperación. La siguiente. Bueno, entonces, esta leche de vaca y del ser humano siempre estimulan el sistema inmune, como lo hemos dicho, dado a qué? A que tienen gran cantidad de células, gran cantidad de linfocitos que tienen su acción específica y dan la posibilidad de que esos anticuerpos, que muchas veces se pasan directamente, como es inmunoglobulina A, pues hagan que la leche materna y especialmente el calostro sean los primeros defensores de nuestros recién nacidos. La siguiente. Bueno, ahora, hay varios estudios que demuestran que las inmunoglobulinas que vienen dentro del calostro son capaces de bloquear virus específicos y bacterias. Y esto es lo que quisiéramos dar, ya no como leche, como calostro, como tal, sino darlo un calostro que se ha logrado, digamos, preparar en tal forma que se parece al calostro humano. Y esto es lo que queremos ver, digamos, en el producto que vamos a ver a continuación, la posibilidad de tener algo específico, no solo de 3 días, sino algo que va más allá de cualquier años, recibiendo
estos beneficios de estas sustancias tan defensoras de nuestro sistema inmune. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces ya sabemos que aquí hay un ejemplo de la gripa asiática. Estos virus específicos, se demostró que el calostro era específico para muchos virus. Quizás para la mayoría de virus el sistema no es tan específico, pero sí es un antiviral. Pero se ha demostrado, estudiando algunos, que concretamente es mortal para lograr, digamos, controlar. O sea, esta fiebre asiática se logró controlar en aquellos niños que tomaban calostro. Esto es muy claro y creo que esa correlación que ya se ha publicado en muchas revistas cada día es más, digamos, tenida en cuenta para infecciones virales en la parte de los primeros días o meses de los recién nacidos. La siguiente. Este es nuestro segundo producto. Ya hablamos del Kids Sciudophilus. Hoy esa otra herramienta fundamental para potenciar el efecto después de haber vacunado a los niños o antes de haberlos vacunado es darles este calostro bovino. Este calostro bovino, que es el Dino Calostrum, está con algunas características muy especiales. Por ejemplo, que no tiene fructuosa, tiene xilitol como algo de endulzante, digamos. Es liofilizado, pero escúcheme bien, estos aspectos de que contiene factor de transferencia, somatomedinas, lactoferrina, y transferrina que habíamos comentado, inmunoglobulinas, tiene inmunoglobulina A, tiene aminoácidos esenciales y minerales y oligoelementos que esto van a mejorar el sistema inmune. Es decir, trasladar un calostro de los primeros días a algo que le puedes dar a un niño en cualquier año de su vida, tenga 6 meses, 1 año, 5 años, se va a beneficiar de todas estas moléculas que se han logrado tener en este elemento o este suplemento que es el dinocalostro. Esto fue sacado realmente de vacas neozelandesas que tuvieron un control adecuado en la alimentación para obtener, digamos, pureza dentro de estos alimentos para niños que deben tener ciertas características y lo que se dice de la parte inmunológica se mantenga. La temperatura, el mover y la producción de esto tienen su tecnología adecuada para hacer evidente el funcionamiento de todas estas moléculas. La siguiente. Muy bien, entonces ya sabemos todo lo bueno que hace el probiótico de establecer el sistema, de mejorar ese sistema inmunológico, mejoran los pacientes con cuadros digestivos, mejoran los gases, mejora el estreñimiento. Esto se debe dar siempre cuando un paciente también le están dando antibióticos para regular esa flora. Y como lo hemos dicho, un eczema, una dermatitis atópica se mejora utilizando este tipo de probióticos. Creo que la dieta o las alergias alimenticias se ven beneficiadas cuando tú estás formulando un Sciudophilus a ese paciente o una familia que muchas veces es, digamos, muchos de sus componentes tienen cuadros de alergia, sea en piel o sea en rinitis alérgica. Estas cepas son de origen humano, no requieren refrigeración, o sea, no se necesita. Y viene en protección, como hemos dicho, y creo que se debe utilizar hasta la fecha de vencimiento que tiene. La siguiente. ¿Qué pasa con las vacunas cuando tenemos un niño preparado para responder o no preparado para responder? Por eso no les decía que solo es cómo mejorar el sistema inmune después de una vacuna, sino también antes de una vacuna. Porque
antes de una vacuna es cómo va a estar nuestro sistema inmune para aceptar una DPT, o cómo va a estar nuestro sistema inmune para aceptar una vacuna de sarampión o una vacuna de varicela o de influenza o las de COVID. Las de COVID también van a depender de las condiciones en las cuales estaba ese niño para recibir la vacuna y presentar, digamos, una buena respuesta, una buena producción de anticuerpos o, al contrario, presentar efectos muchas veces tóxicos de algunas vacunas. La siguiente. La respuesta, cuando uno coloca una vacuna, tiene que tener en cuenta varios aspectos. Primero, a la persona, a ese niño, si tiene, no es lo mismo que tenga prematuro o que tenga un mes o que tenga 6 meses. Esa edad es importante. Segundo, la presencia de si recibió leche materna y por lo tanto tiene anticuerpos. Tercero, enfermedades recurrentes. Muchas veces los pediatras decimos, mientras tenga fiebre, no lo vacune. Esa es una razón de ser. Es decir, si hay un proceso infeccioso, esas células que van a multiplicar la producción de anticuerpos contra dicho virus no se van a hacer cuando el paciente está sometido a una infección viral. Esto es fundamental. El uso de fármacos, cuando tú estás bloqueando el sistema, estás bloqueando células, bloqueando componentes porque necesitan medicamentos, por ejemplo, los antitumorales o está recibiendo corticoides, la respuesta inmune a la vacuna va a ser, digamos, de diferente hacia una no adecuada respuesta. Ahora, y hay factores genéticos. ¿Por qué unas personas reaccionan mal ante una vacuna y otras no? Las respuestas de estos tienen en parte el componente genético que se lleva de cada uno de los clones de las células que van a responder ante una vacuna. Entonces, no todas las personas desarrollan y no todas las personas presentan a veces algún efecto no deseado con algún tipo de vacuna, que ya lo conocíamos en pediatría con todas las vacunas y que se ha presentado con la vacuna del COVID también. La siguiente. Pues bien, ¿qué pasa cuando a tu bebé, a tu hijo o a tu paciente le colocas una vacuna en el cuerpo? Entonces va a entrar algo extraño que tu sistema inmune lo va a reconocer, pero que la respuesta a reconocer puede ser adecuada o exagerada o no respuesta. Entonces, el sistema inmune, de acuerdo a cómo lo tienes en un momento dado, en vía natural con su alimentación, pero en vía externa, suplementado por un dinocalostrum, por probióticos, vas a tener una mejor respuesta y sin mayores efectos secundarios. La siguiente. Mira, hay varias reacciones que se han descrito cuando le colocamos la vacuna a un bebé. A veces depende de qué, del contenido. O sea, muchas veces el sitio donde se coloca puede haber o no dolor. A veces hay sitios en donde no hay tanto músculo cuando son intramusculares. Otras veces si son subcutáneas, depende de la forma que se presenten, va a depender del contenido que tenga la vacuna. Muy importante. Ahora, la calidad de la vacuna. Y en eso también hay muchas variedades, pero lo importante de tener en cuenta es que esas vacunas, por más ideales que tengan en cuanto a la tecnología, hay, y como médico integrativo sabemos, para que responda mejor esa respuesta inmune, se han colocado lo que llamamos el FREUND. El FREUND es, digamos, adicionar algo, y este algo desafortunadamente inicialmente fue mercurio, timerosal, ahora últimamente se utiliza es aluminio. Entonces, el aluminio que tienen casi el 90% de todas las vacunas, si bien es cierto, potencia la respuesta para que el organismo forme más anticuerpos más rápidamente, este aluminio se queda en el cuerpo del niño o del adulto. El acúmulo de aluminio, el acúmulo de metal pesado va a ser una de las causas que pueda potenciar
a veces un niño con falta de atención o un niño autista o enfermedades después autoinmunes. Entonces, en la medicina integrativa y desde que la conocí, siempre utilizo medicamento homeopático para limpiar el organismo, para que haya una buena respuesta y después de haber aplicado la vacuna de la mejor calidad, eliminamos a las 72 horas ese aluminio que sirvió de estímulo inicial para una buena respuesta, pero que no se quede depositado en la matrix o espacio intersticial y en la parte cerebral. Entonces, para mí ha sido fantástico tener esta posibilidad de estar vacunando, porque yo no estoy en contra de la vacunación. Estoy a favor de la vacunación, pero estamos utilizando elementos como es la homeopatía para detoxificar a este metal, sobre todo aluminio, que es el que más se utiliza hoy en día. Las vacunas de COVID, muchas tienen el aluminio. Entonces, también debería colocarse posterior a las 3 días una tuja occidentalis a la 30CH o una pulsatilla que van muy bien antes y después de la vacuna para evitar esto. Ahora, hay vacunas o errores porque se confundieron. La manipulación. Muchas veces hay contaminación, no el uso adecuado de los guantes, del alcohol. Esto también ha ocasionado muchas veces sobreinfecciones en las vacunaciones. Entonces, y las otras son partes de idiosincrasias o reacciones alérgicas a un elemento. Un paciente que ha tenido cuadros alérgicos, colocar una vacuna, la posibilidad de desarrollar un eritema, una urticaria, también existe. Hay efectos también vasomotores en un momento dado de dolor, de desmayo ante la aplicación de una vacuna. Todos estos están relacionados con cómo tienes tú tu sistema inmune. Creo que la persona alérgica y que ha logrado mantener su sistema inmune es más fácil que acepte este tipo de vacunas necesarias, repito, pero que hay que modularlas de acuerdo a los conocimientos de cada persona o de cada centro en donde se manejen conceptos de medicina integrativa y no puramente alopática, que si bien es buena, también tiene algunos errores que podrían ser subsanados con medicinas integrativas por personas idóneas. Muy bien, la siguiente, por favor. Pues bien, entonces, ¿cómo vamos a potenciar ese sistema inmune? Definitivamente. Lo primero, ojalá sean partos vaginales, no cesáreas. Habrá indicación por parte del ginecobstetra, pero que no sea un deseo de la madre. Creo que ahí son aspectos que también hay que hacer reflexionar a las embarazadas al respecto. La lactancia. Somos promotores de una lactancia de 12, mínimo 18 meses, pero tampoco 2 o 3 años, sino que debe recibir esa lactancia. Y ojalá esos primeros días del calostro que hemos hablado hoy. La alimentación más sana posible, de frutas, verduras. Y nuestros 2 elementos que por favor deben quedar aquí claros entre todos, que tenemos un calostro bovino, que es nuestro Dinocalostrum, y el probiótico, que con estas cepas muy puntuales es el Schistophilus, que entre los dos van a formar el dúo dinámico de potenciación del estilo de vida y en el estilo de vida incluyendo la inmunización en lo posible más adecuada y controlada y que debemos aceptar y debemos utilizar en todos nuestros niños. La siguiente. Muy bien, una bibliografía sobre usos clínicos de probióticos, la parte inmunitaria, opiniones científicas que existen y cada día más. Creo que uno de los áreas donde más se está investigando y se están encontrando muchas cosas demasiado interesantes es en el área de probióticos. La siguiente. Bueno,
Muchísimas gracias por su atención y esperamos contestar algunas de las preguntas y tú en el sistema de ir por educación continua tratando de hacer las cosas. Hay aspectos que no se tocaron, pero que es importante lo de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D es fundamental en mantener ese sistema inmune. La vitamina D hoy en día se considera una hormona. Doctor, estamos perdiendo su audio nuevamente. Esa vitamina D es tan importante por ser una hormona que uno debería tener. No déficit menos de 30, pero ideal entre más de 40 a 50 microgramos. Esto es lo fundamental en sangre para tener una vitamina D adecuada. La debemos utilizar realmente. Entonces, utilizar el de 1000 unidades diarias, esto va a ayudar a tener los niveles séricos adecuados de vitamina 3, que por seguridad lo ideal sería entre 40 y 50 para tener un mayor estado inmunológico. No lo olviden, vitamina D funciona como una hormona. Y con esto agradezco nuevamente a todos ustedes su atención y adelante, Mariluz. Gracias, doctor. Igual recordarles a todos los médicos que también tenemos suplemento de vitamina D3 de 1000 unidades por gota, la vitamina D3 de Solaray. Doctor, tenemos varias preguntas, pero pues me gustaría invitar a los asistentes a que se puedan unir al Kahoot. Recuerden www.kahoot.it. Ingresan este código 3399-493. Entonces, el doctor Eusebio Morales nos pregunta, ¿cuál sería la dosis de Chiodófilos y de omega en niños y en niñas? Sí, correcto. Realmente la tableta que un bebé puede tomar, no hay ningún problema. Una tabletica realmente diluida se puede tomar. No hay ningún problema de Chiodófilos. El sabor que tienen es muy agradable y no va a haber una sobredosis. Entonces, realmente una tabletica diaria es suficiente de este Chiodófilos. El dinocalostrum, recordar que viene 300 miligramos por dosis que se dé del dinocalostrum. Estas son tableticas que también vienen a esa cantidad de 300 miligramos. No hay problema. O sea, un niño menor de 3 años podría estar recibiendo media tableta, pero el mayor, una tableta diaria es la dosis justa y necesaria y no hay ningún riesgo de sobredosis. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. Nos dice la doctora Catherine Pérez. ¿Cuál es la dosis de Lactobacillus gasseri para niños con rinitis alérgica y durante qué tiempo se debe suministrar? Se puede dar. Normalmente el Chiodófilos yo lo utilizo realmente en cantidades mínimo 2 meses. Yo lo utilizo 2 meses posterior al control del paciente con rinitis alérgica. Le damos una diaria por 2 meses, logrando estabilizar a este paciente con estilo de vida, pero no menos de 2 meses. Hay cuadros severos con asma que los hemos mantenido durante 6 meses de tratamiento continuo. Perfecto, doctor. Seguimos invitando a todos a que por favor se inscriben. Recuerden que tenemos una premiación para los 3 primeros puestos. Ingresan a www.kahoot.it y el código es 3399-493. Doctor, una pregunta más. Dice el doctor Rodrigo Jiménez. ¿El Chiodófilo se puede utilizar en adultos y en qué dosificación? Gracias. Lo mismo, realmente el adulto también puede tomar una tableta diaria. La tableta diaria de Chiodófilos la utilizo en adultos de cualquier edad. O sea, creo que la dosificación no es el problema. Lo importante es entender que lo puedes utilizar en niños y en adultos sin ningún problema. En adultos, realmente
otras patologías que no hemos nombrado acá, pues se pueden utilizar. Realmente un paciente con cáncer, un paciente diabético, un paciente con osteoartrosis, un paciente psiquiátrico, un paciente con colon irritable, un paciente de mucha patología, tanto gastrointestinal como neurológica, se beneficia de este Chiodófilos. Entonces, ese es el punto. Creo que no es que hay que darle 2 o 3 tabletas a un paciente realmente que tiene un colon irritable. El darle una diaria es capaz de sembrar y mejorar esa flora intestinal. Sí, darla por bastante tiempo. No es lo mismo de dar 3 días para un cuadro diarreico que para una enfermedad crónica. Y por eso repito, un mínimo 2 meses, mínimo. Pero en pacientes crónicos severos lo podemos dar 6 meses y no hay ningún problema de ninguna índole por utilizarlo durante 6 meses. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Recordarle también al doctor Rodrigo que tenemos la presentación para adultos de Chiodófilos. Entonces, tenemos kits Chiodófilos para niños y Chiodófilos para adultos. Correcto. Una pregunta más antes de empezar el juego, doctor. Rápidamente, la doctora Juliet nos pregunta, ¿desde qué edad se puede dar el kit Chiodófilos? Desde los 6 meses, 3 meses, 6 meses se les puede dar sin ningún problema. Se le puede triturar, ¿verdad? Se puede triturar, claro que sí, no, eso no daña el elemento, se debe y se puede triturar y se puede disolver en elementos como agua o un jugo, no hay ningún problema, se puede dar. Perfecto, doctor. Entonces, vamos a empezar con nuestro juego en este momento. Aún hay tiempo de que se puedan inscribir, que puedan participar. Recuerden, es muy sencillo, www.kahoot.it. Ingresan este código. Ya continuamos con otras preguntas, doctor. Siguen llegando inscritos, anímense, por favor, recuerden que va a haber una premiación. Son preguntas muy sencillas y todas se resolvieron durante la charla. Listo, entonces podemos empezar. ¿Cuáles cepas de probióticos tiene Kits Chiodófilos? Perfecto, aceptaron 10 personas. L. Gaceri, B. bífido, nivel hongo. Perfecto. Ánimo que son 7 preguntas más y ahí pueden repuntar los que de pronto no acertaron en la primera. Está punteando la doctora Diana Jiménez. ¿Cuántos miligramos de calostro bovino tiene dinocolostrum por tableta? Perfecto, la respuesta es 300 miligramos. Una tabletica al día es suficiente para suplementar a un niño. Sube al podio la doctora Lisette Patiño. Diga 3 elementos nutricionales que tiene el dinocolostrum.
Perfecto. Acertaron 13 personas. Inmunoglobulinas y lactoferrina. Es la respuesta correcta. Vamos a ver cómo va ese podio. Es muy dinámico. Ahora ingresa la doctora Alba Montoya. Tenemos a 4 doctoras en ese podio y al doctor Mario en el segundo puesto. Cepa de probiótico disminuye la severidad de los síntomas gripales. Entonces la respuesta correcta es Bifidum longo. Recordemos que esta cepa está presente en Quisqueófilos. Vamos a ver cómo va ese podio. El doctor Mario acaba de repuntar en el primer lugar. Y acaba de ingresar el doctor Jesús y Andrés. Ánimo que esto es muy dinámico, todavía hay tiempo de repuntar. ¿Cuáles son las dos diferencias inmunológicas que tiene un nacido por parto normal versus cesárea? Entonces la respuesta correcta es cantidad y familias de bacterias. Creo que fue casi el 100% que acertó. Vamos a mirar cómo se mueve ese podio. La doctora Wendy Montero, en primer lugar. Sigue repuntando el doctor Mario Jesús, la doctora Alba Montoya y por último el doctor Andrés. ¿Cuál es el valor ideal de vitamina D? Entonces, entre 40 y 50 es la respuesta correcta. Ánimo que nos queda una sola pregunta para poder definir los 3 primeros puestos de este podio. Cepa de probiótico disminuye los valores de IgE y sirve en rinitis alérgica. Entonces la respuesta correcta es Lactobacillus gasseri. Vamos a mirar cuál es el resultado final. Tenemos en un tercer puesto al doctor Mario, en un segundo puesto al doctor Alba Montoya, la doctora Alba Montoya, perdón, y en un primer puesto al doctor Jesús. Como pudieron ver, se movió de diferentes maneras. Los doctores les pedimos el favor que le envíen un mensajito a su representante de visitas, si no nos dejen sus datos a través del chat y nosotros con gusto le haremos llegar su premio. Muchísimas gracias por participar, pero hay más preguntas, doctor. Hay más preguntas. Nos dice la doctora Gloria, ¿a partir de qué edad se da dinocolostrum y cuáles son las contraindicaciones? Habíamos dicho que de 3 a 6 meses sin ningún problema y no hay contraindicaciones. No. Perfecto, doctor. Dice una doctora, excelente conferencia, doctor. Mi pregunta es cómo sería la dosificación de cada medicamento para administrarle a un niño de 5 años. Aquí estamos presentando una pequeña encuesta que les pedimos el favor a los doctores nos puedan diligenciar. Para nosotros es muy importante saber si ustedes prefieren este tipo de encuentros virtuales, presenciales, o si desean que algún visitador
o representante los contacte. Muchas gracias. Entonces, doctor, qué pena, lo interrumpí. No, sí que una tableta a los 5 años no hay ningún problema. Una diaria de ambos, no hay problema. Perfecto. Listo. Nos pregunta la doctora Carolina Vidal. Dosis de la vitamina D3 y en qué presentación. La vitamina D3 uno puede dar simplemente en gotas. Una gota realmente son 1000 unidades, podrías dar una gota y si hay déficit se pueden dar hasta 3 gotas, pero la dosis estándar es una gota de 1000 unidades diarias. Diario, perfecto. Doctor, ¿por cuánto tiempo? Mínimo un mes. Perfecto. Nos pregunta la doctora Gloria Hernández, ¿qué opina del multivitamínico del mismo laboratorio? Debe ser Espectro. Sí, yo creo que los multivitamínicos, aquí pues no estábamos dando específicos de los que hablamos, pero se utilizan y de hecho yo uso en paciente que digamos, uno ve el cuadro de nutrición, no tolerancia a la alimentación, ve algunas características o deficiencias de algunas vitaminas muy puntuales y si cubre eso, se puede utilizar, no hay problema, claro que sí. Perfecto. Entonces nos pregunta la doctora Lisette, para pacientes que han recibido antibiótico, ¿por cuánto tiempo se debe dar? Me imagino que el probiótico. El probiótico en cuadros diarreicos únicamente 3 a 5 días es suficiente. Perfecto, doctor. Pero después de antibiótico es la pregunta. No, o sea, si el paciente está, muchas veces se toma al tiempo antibiótico y el probiótico. Si después del antibiótico el paciente presenta algún signo importante, puedes prolongarlo hasta un mes, no hay problema, porque de todas maneras va a quedar alterada la flora intestinal y se podría dar perfectamente un mes. Perfecto, doctor. Nos pregunta el doctor Davison Avendaño, si a un niño se le está administrando antibióticos, ¿se podría suspender y darle Chiodófilus y inocolostrum o es mejor esperar y finalizar el tratamiento? No, se le puede dar al tiempo, no hay ningún problema, no hay contraindicación. Perfecto. La doctora Alba Montoya nos pregunta, ¿sugiere realizar ciclos de diferentes probióticos con el fin de aumentar las cepas recibidas? No, depende de la patología que tenga el paciente. O sea, hoy en día las cepas también diferentes. Hoy porque hablamos de este producto, pero cada cepa tiene, así como hoy hablamos, entonces hay que individualizar. Creo que no se puede dar, y eso es lo malo de estar dándolo de uno o de otro. Hay, digamos, estudios más de una cepa para cierta patología. Perfecto. Y por último, la doctora Gloria Hernández nos pregunta, ¿en niños con cáncer podrían consumirlo? Totalmente. Había dicho que en adultos todo de cáncer lo usamos. En niños con cáncer, niños con leucemia, se los puede dar y debe dárselos porque esa disbiosis intestinal existe en todos los pacientes con cáncer. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, esas fueron las preguntas que tuvimos acá en línea, doctor. Si tenemos alguna otra, pues, o no la alcanzamos a leer, tengan toda la tranquilidad que la pueden dejar en el chat y yo me encargo de hacérselas llegar al doctor y asimismo la respuesta. Entonces, doctor, lo dejo para que se despida. Muchísimas gracias por este tiempo y esta excelente disertación que nos dio en esta noche. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Será hasta una próxima reunión y gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches, doctor. La salud gastrointestinal e inmunológica de los niños se ve favorecida con el consumo de probióticos. Kids Chiodófilus, un probiótico desarrollado pensando en nuestros pequeños. Ofrece mejor adherencia y colonización al provenir de cepas humanas, Elegaceri, Bebifidum y B. longum. Estas cepas cuentan con evidencia clínica en el control de patologías digestivas que pueden ocasionar estreñimiento o diarrea. Viene en tableta masticable con sabor a vainilla. Está libre de preservantes, sodio, lácteos, gluten, saborizantes o colores artificiales. La estabilidad de Kids Chiodófilus es garantizado por 3 años después de su manufactura y no requiere refrigeración. Fabricado por Laboratorios Wakunaga, compañía dedicada a desarrollar productos de calidad con respaldo científico.